Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Hoy escuchaba en el noticiero de Telesol, la entrevista que estaba haciendo Toledano y Poda, Gustavo y Marcela, sacerdote que hablaba principalmente porque se ve que hay una gran preocupación el viernes, ¿qué pasa? Si como carne, no como carne, ¿qué es lo que hago? Y le decía, miren, yo no sé qué es lo que es más, el que come un salmón sin pensar a los demás o el que come lo que sea en forma austera y le ayuda a otros. Eh, Son mensajes para pensar en esta vorágine de todos los días, en donde creemos que por un día sin comer carne ya tenemos que hacer un gran sacrificio y nos estamos olvidando muchas veces de cosas muy importantes. Hoy está La Ventana, estamos en vivo y en directo en los estudios de Telesol. Bueno, hoy dentro de las informaciones estuvo Guillermo Franco, el jefe de gabinete del gobierno nacional. Habló 4.000 y pico preguntas le habían hecho para que respondiera en la Cámara de Diputados. Entre otras cuestiones, le preguntaron por la forma en que se está midiendo la inflación. Y el anuncio que hizo es que en poco tiempo más se va a cambiar esta forma de medir. Esto está desde el año 2004, 2005, y entre otras cuestiones se calcula que los servicios hoy, una familia de clase media, representan el 17% de los gastos, que es lo que hablamos de servicios, de las cosas que no son tangibles, que no tienen que ver quizás con los alimentos, pero que es un porcentaje muy alto. Del 2 o 3%, que es el peso que tiene actualmente en la canasta de inflación, al 17% que es actualmente, hay una diferencia tremenda. Entonces van a cambiar la forma en que se mide la inflación. Según datos de diputados, si se hubiese medido como se tendría que medir, el año pasado tendría que haber dado un 17% más la inflación en todo el año. Entre otras cuestiones, los índices para que suban los sueldos de los jubilados tendría que haber sido un 17% más. No es poco. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches y vamos a destacar que en la jornada de hoy, tras la reunión paritaria con los docentes, hubo algunos reclamos de los intendentes en torno al pago de este bono que deberán hacer con el 3,7% de mejora salarial. Ya el intendente de Rivadavia y Capital indicaron que iban a pagar el 3,7% de aumento junto a Chimbas. Lo que sí adelantó también la intendente de Capital, Susana Laciar, es que iba a pagar el bono y este aumento. El resto de los intendentes ha solicitado una ayuda financiera. Y aquí hubo una situación. Una vez que los jefes comunales pidieron más dinero, financiación, el gobernador dijo, mire, yo siempre voy a estar al lado, pero hay una situación que debemos analizar. Cuando yo asumí la intendencia y la gobernación, hubo que hacer algunos ajustes. Dice, yo tuve que reducir la planta en un 35% y esto llevó a que quedaran 5.000 personas afuera que estaban mal designadas o que no tenían tareas. Entonces, a los jefes comunales yo les solicito que tengan responsabilidad y que sean coherentes en torno al cuidado de los fondos o el financiamiento. Y de aquí dice, esto les va a permitir manejarse de otra manera. Así que Una veremos qué pasa. superpoblación de empleados hay Sí. en los municipios. Esa fue la frase del gobernador. Ahora sí vamos con la presentación de las noticias. Hoy se hizo finalmente la audiencia de presentación del caso del Rincón de Nápoles. Exactamente, 13 imputados fueron los que ya han sido, de alguna manera, en base a la acusación que hizo el fiscal, responsabilizados del delito de defraudación por el desvío de fondos. En torno, hablan de 60 millones. Por el momento, eso es la Algunos cifra, dicen algunos 35 más, porque es lo que está en las cámaras de seguridad, otros hablan que puede ser 200, eso se otros va a 60, dilucidar pero en... hasta acá, de acuerdo a lo que leyó hoy el fiscal y demás, eran 60. Estas 13 personas están acusadas de haber, de alguna manera, defraudado al empresario que es específicamente Velardita en un rincón de Nápoles, porque Me llama la manifestaban atención en los registros, sí, que el juez ha dicho todos libres, sí, no cuando quedó, incluso hubo maniobras la semana pasada para decir que no se había notificado a uno, quedó eh, uno sin presentar. pero parece que había dado mal el domicilio a propósito, es decir, había motivos para decir, y le han dado 8 meses
al fiscal para recién poder llegar a juicio. Claro, la investigación va a ser durante 8 meses. Estas 13 personas quedan en libertad, pero quedan vinculadas a la causa. Aparte, tienen que hacer una serie de medidas que tienen que cumplir, como presentarse a la comisaría más cerca, notificarse. Una vez que se los cite, a declarar o a prestar algún testimonio por algún tipo de elemento que necesite la fiscalía, lo deben hacer en forma inmediata. Bueno, también dentro de las informaciones, ustedes saben que se habló mucho que Milei ha sido elegido por la revista Time entre las 100 personas más influyentes del mundo. Con él también fue elegida una bióloga argentina. Creen que sus trabajos que tienen que ver con principalmente el cuidado del medio ambiente han sido muy importantes para el mundo. Se llama Sandra Díaz, no tiene la prensa que puede tener, en este caso el presidente Milei, pero también es una de las 2 argentinos que están en este listado de la revista Time. A raíz de este operativo de seguridad que se ha implementado en la provincia de San Juan, que enseguida vamos a tener precisiones, la policía está investigando otra situación que se está dando. Las redes sociales son muy útiles, pero también a veces son utilizadas en forma indebida. Se está investigando por parte de la policía la organización de picadas y apuestas por parte de un grupo de gente que se concentra, se comunica por las redes sociales. Eligen determinados lugares, sea el Pinar, Sonda, Uyún o algunos lugares céntricos. Allí van los chicos con motos y otros en automóviles. Los de los automóviles ponen los vehículos, que esto es lo que está investigando la policía, para señalar la pista. Los de las motos son los que hacen las maniobras y allí van las apuestas. ¿Viste la famosa maniobra del Willy, que es levantar Sí. la moto? Bueno, ellos marcan terreno y el que llega, bueno, los que van apostando, el que llegó a donde apostaron y demás es el que gana. Pero están viendo porque esta red, una que pone en riesgo al resto de la comunidad y otro que es una situación que no está permitida. Ni las picadas, ni esto de hacer maniobras riesgosas. Bueno, las otras noches en el Parque Sonda, en Rivadavia, una moto que iba haciendo Willy produjo un accidente en donde terminaron 2 personas internadas que iban en otra moto, Bueno, anoche en que la no tenían nada que ver con claro, esa ese es el persona. problema. Bueno, anoche en la calle Libertador, en una zona bastante frecuente, y era 1 de la mañana, ahí había también esta práctica de picadas y demás. Como algunas de las noticias tienen que ver con el invitado de este primer bloque, con el ministro de Salud, Amílcar Dobladés, vamos a ir charlando. Por ejemplo, Chile ha decidido que vuelva el barbijo obligatorio porque hay muchos contagios de virus respiratorio y COVID. Una medida preventiva para tratar de contener. Ministro, ¿cómo está la situación en San Juan con todo esto? Bueno, sí, nos hemos anoticiado de la medida que ha tomado Chile en estos días. Se conversó este lunes en el COFESA, en el Consejo Federal de Salud en Buenos Aires, con el ministro de Salud de la Nación y todos los ministros de cada provincia. No estamos en esa situación en la Argentina. Chile ha tomado esa medida en los centros de salud y en la atención Sí. de salud. No lo ha masificado, solamente es una medida preventiva, optativa para los centros de salud. Previniendo Pero la creo que son más que cepa todo gripal. mensajes a la población para decir, miren, está fuerte el tema. Claro, pero hay 2 temas particulares en Chile que esperan una introducción de una cepa que nosotros ya tenemos en la Argentina de la gripe. La tuvimos el año pasado, todos los años va variando la cepa, por eso la vacuna todos los años, la antigripal, varía de acuerdo a la cepa que tenemos. Y nosotros ya la tuvimos el año pasado, por lo cual nosotros no estaríamos en una situación como para implementar esa medida de acuerdo al análisis nacional, ¿no? Y con respecto a las camas ocupadas, porque eso siempre es un Nosotros todavía problema no crítico llegamos, para todo el sistema de salud. todavía no llegamos al pico estacional que se nos da en junio, julio, con la ocupación de camas por cuadros respiratorios. Es por eso que es tan importante la vacunación antigripal, antinemococo. Que la quizás no evite el vacunación. resfrío, pero sí la complicación. Bueno, va a evitar las gravedad. complicaciones y la sintomatología más florida, que es lo que nos hace la ocupación de camas en los hospitales. Igual que la vacunación del virus respiratorio sincitial en las embarazadas, es importante que acudan para hacerlo, porque eso evita la ocupación de camas y la complicación en los niños. Han tenido el registro ya en esta época, ¿no? A raíz de, bueno, los cambios de temperatura y demás, de personas que tengan ya presenten cuadros gripales o No, resfriados. por supuesto, cuadros gripales, COVID tenemos, lo que pasa es que se da la particularidad que el COVID está siendo menos
menos sintomatológico que la gripe común, por la resistencia que han adquirido las personas y porque el virus ha atenuado su virulencia. Pero vamos a tener más cuadros gripales, internaciones por cuadros gripales que por COVID seguro. Eso se dio ya el año pasado, pero por eso es importante que la gente se vacune, sobre todo los grupos etarios, los grupos poblacionales que hoy estamos vacunando, acudan a vacunarse. Es ¿Hay buena importante. adherencia en la campaña de No, vacunación? en la antigripal sí, siempre ha habido buena adherencia. Este año no estamos notando mucho más. Y es importante que la gente... Es gratuito esto. Sí, por supuesto. Y nadie le va a llamar por WhatsApp pidiéndole un código No, no, extraño no. que están haciendo estafa. Eso, permanente. varias veces hemos tenido que salir en las redes. Es por eso importante que la gente siga las redes sociales del Ministerio, porque ahí volcamos toda la información del calendario de vacunación, dónde se vacuna, las campañas de prevención y promoción de la salud. Es importante que siga la gente en las redes del Ministerio por la información, porque ahí también hemos tenido que poner varias veces, negar que estamos pidiendo datos particulares. Le piden el código de WhatsApp. Exactamente. Entonces uno le da el código y a partir de ahí le roban el teléfono. Piden datos filiatorios también, documentos, dirección y los códigos de WhatsApp con la excusa de que se lo va a anotar para vacunarse. No, el Ministerio de Salud jamás va a pedir ningún dato. Primero que estamos vacunando en todos lados, porque Ya los estamos tienen llegando con la aparte. vacuna a todos lados, incluso en la peatonal hemos puesto vacunación, en los eventos Deportivo. multitudinarios, ya sea deportivos, sociales, culturales, para justamente llegar más rápido con la vacunación. ¿Qué pasa a una persona de 40, 50 años que es alérgico? ¿Ya puede pedir también la vacuna Sí, antigripal? claro. Sí, Con sí. prescripción médica. Siempre con prescripción médica, porque hay que determinar qué alérgico a qué es. Entonces depende de la alergia que sea, va a ser factible la vacunación o la va a tener contraindicada. Depende de Mayores la de alérgica. 65 no. Sí. Esos van directamente a vacunarse, no necesitan Directamente certificado. vacunarse. Sí, directamente Y vacunarse. niños también. Niños también, embarazadas y los grupos de riesgo que tengan alguna patología concomitante, cualquier edad. Perfecto. Ya seguimos hablando de diferentes temas. Está también con nosotros Marisa López. Marisa, empezar a contar algo de lo que se va a poder hacer este fin de semana, donde hay muchísimas actividades. Sí, así es. Hay muchísima actividad para nosotros, a todos los sanjuaninos y para quienes lleguen a visitarnos. Comenzamos, por ejemplo, en La Pampa, el Leoncito. Starlight se llama, entre el cielo y la tierra. Tiene que ver con un espectáculo único, una experiencia única en realidad allí. A partir de las 2 de la tarde, esto se va a desarrollar allí en este escenario único que tenemos. El viernes en este evento que está preparado para recibir a los turistas y a los sanjuaninos del mundo entero. A los sanjuaninos y a los turistas del mundo entero. Después tenemos en la difunta Correa también jornadas, 4 días completos de actividades. Mañana, por ejemplo, desde las 6 de la tarde se va a realizar un taller de huevos de Pascua allí en el paraje de la difunta Correa y a partir en el Hotel Terraza puntualmente, a partir de la hora 21, nochecitas de cine en la Plaza del Promesante, con lugares renovados, remozados para recibir a sanjuaninos y a visitantes. Ya seguimos entonces con ¿Cómo las no? actividades más adelante. Volvemos con el ministro. Ministro, dentro de las cuestiones de salud, una vez que siempre es poca la plata, pero siempre es mucha la tentación para que se desvíe la plata. ¿Cuál es la realidad del ministerio entre lo que se han encontrado y qué cortafuegos o qué medidas pueden ir haciendo para que la plata que se destine a salud llegue directamente a la población? Hay que hacer lo que se debe hacer. Actuamos por principio y no en consecuencia, eso va a pasar. Nosotros tuvimos que reorganizar mucho administrativamente el ministerio. Eso nos costó mucho tiempo y desgaste porque licitamos absolutamente todos los servicios tercerizados, absolutamente todos. La licitación la hicimos abierta, donde se dividió también. Le pongo un ejemplo. Históricamente, las empresas que llevaban la limpieza en los hospitales, en los centros de salud, ya sea departamentales y de los hospitales descentralizados, también llevaban el mantenimiento. Uh-huh. Así nos encontramos los centros de salud, los CAPS, sin mantenimiento,
Y cuando hablo sin mantenimiento, hablo sin la cubierta de techo cuando se llovían permanentemente. Fallas eléctricas, de cañerías, Sí, cuestión es etcétera. muy fácil de ver. Sí, por supuesto, pero entonces el que me limpiaba, la persona que me limpiaba, me cambiaba un surtidor, me cambiaba un foco, pero el resto del mantenimiento no se hacía. Nosotros, ¿qué hicimos? Dividimos eso porque no hubo mantenimiento. Se dividió y por un lado se licitó la limpieza y por el otro lado el mantenimiento, dándole el mantenimiento a una empresa constructora, que es la que lo debe hacer en un centro de salud, porque mantener un centro de salud no es lo mismo que mantener oficina o cualquier otra estructura. Necesita mayor complejidad. Sí, entre Entonces otras lo cuestiones, dividimos, me imagino por los virus hospitalarios y todo ese tipo de por cuestiones. supuesto, no, y la complejidad que lleva la cañerías de gases, esterilización, cerramientos. Es muy complejo la salud para hacer mantenimiento. Y limpieza también, limpieza por supuesto que también. Entonces, al dividir esto, permitimos que más oferentes entraran en el juego y no se monopolizara como estaba antes. Incluso en los departamentos más alejados le dimos la oportunidad a empresas constructoras locales que hicieran el mantenimiento, que nos ha dado muy buen resultado, porque la misma persona que vive en el departamento mantenga el hospital, se conocen todos. Entonces, nos ha permitido que el hospital se pinte, con la empresa de mantenimiento, lo cuiden, se mantenga mucho mejor. Pero nos ha llevado también a que tengamos que, en este plan de refuncionalización y ampliación y mejoras de todos los centros de salud, que son 140, los CAPS, que hoy reinauguramos uno en Las Lomitas, en Albardón, con el gobernador, porque el gobernador no fue claro, poner en condiciones todos los centros de salud de atención primaria. Llevamos 11 ya entregados. Lo que pasa es que si no están en condiciones, todos van al Hospital Rawson. Y a partir del Hospital Rawson se hace imposible porque no está preparado para atender, me imagino, la primera atención. A ver, nosotros encontramos cosas básicas, que una psicóloga atendiera en los escalones del mástil del centro de salud porque no tenía lugar donde atender. Entonces, no es solamente sumar personal, sino hay que acompañarlo en infraestructura. Yo siempre digo que se basa la salud en infraestructura, equipamiento, pero sobre todo recursos humanos. Los centros de salud los hacen los recursos humanos, no los ladrillos. ¿Tá? Y la maquinaria, puedo tener el instrumental y la maquinaria de última generación, pero necesito el recurso humano que me lo maneje. Tenemos muy buenos recursos humanos y a ese recurso humano tenemos que darle un lugar de trabajo acorde a lo que va a cumplir. No podemos, forma parte de la motivación para que uno vaya a trabajar con las condiciones básicas, un consultor en condiciones, la limpieza, el mantenimiento, el espacio donde va a ejercer su trabajo. Es clave, no solamente para el paciente, sino para el personal de salud. ¿Ha crecido mucho la demanda de la atención de salud pública en la comunidad? El año 2024, comparado con el 2023, creció 27% la demanda en el ámbito público, ya sea de consultas, cirugías, estudios complementarios y sobre todo farmacia. Ese aumento es exponencial a nivel salud, se repite en todas las provincias, lo cual llevó a que tuviéramos, primero, que todo lo que se hace hoy en salud, todo el equipamiento, todas las movilidades, toda la infraestructura, se hace con fondos provinciales. No, de Nación nosotros no recibimos ningún fondo ni para equipamiento, nada como era anteriormente. ¿Y los programas de diabetes, demás, todo eso? Los programas de diabetes de Prosadia lo financia el gobierno provincial, ¿no? De Nación no viene nada de Prosadia. 17 planes nacionales había en salud, hoy quedan 3. Y el gobernador fue muy claro, nadie se va a quedar sin el plan ni la medicación que cubrían esos 14 planes que se cortaron a nivel nación. Los estamos cubriendo con fondos provinciales. Me llamó la atención la cantidad de cirugías que se habían hecho en Jata. ¿Sí? Bueno. Por acá se necesita, como usted decía, equipamiento y también personal que pueda realizar eso. Nosotros para reactivar teníamos 1000 cirugías en lista de espera, con una espera aproximadamente en promedio de 1 año, sobre todo en la periferia. Cirugías de baja complejidad
que podían realizarse en los hospitales de la periferia, porque teníamos los quirófanos, pero no estaban activos. En 8 quirófanos de la periferia solamente trabajaban en 4 y a media máquina. Nosotros para activar todos esos quirófanos necesitábamos 32 cirujanos. Incluso para poner la guardia quirúrgica desde el 15 de enero que tenemos en el hospital de Hachal. 2 cirujanos los 7 días de la semana para contener toda la urgencia quirúrgica en el norte de San Juan. Para activar todo eso, 32 cirujanos, pero yo tenía 3 cirujanos fuera del sistema de salud nada más, en edad laboral estatal. Por lo cual se hizo un convenio con la Sociedad de Cirugía, reactivamos todos los quirófanos. El último fue el viernes pasado que activamos el hospital de Barrial, ya se está operando en el hospital de Barrial y la gente ahora. ¿Con médicos que están instalados ahí o que viajan? No, se viaja tipo operativo. Uh-huh. Se hacen operativos en Barrial y en Valle Fértil. El resto se opera toda la semana. Claro. En el resto de los departamentos se opera toda la semana. Y Hachal, ¿por qué hemos casi triplicado la cantidad de cirugías semanales? Porque ahora tengo el recurso humano. Tenía anestesista, pero no tenía cirujano. Así que hoy lo hemos triplicado, hemos reducido a 4 meses la espera. Esperamos en 4 meses, perdón. No estamos hablando de urgencia, estamos hablando de cirugías programadas de bajo impacto. Digamos. Exactamente. El Estado gasta menos, porque el gasto quirúrgico en el Rawson Marcel Quiroga es altísimo por la complejidad del hospital. Y la espera de la cama que a veces... Pero aparte, venir alguien de Hachal, de iglesia, no solo venir la persona, sino también el acompañante, quien se tiene que quedar. Cuando hemos inaugurado ahora, la semana pasada, la maternidad en Hachal, la unidad de oncología en Hachal, el mamógrafo en Hachal, todo eso es gente que ya no viaja a la ciudad. Ya no tiene que viajar. Las cirugías ya no tienen que viajar a la ciudad. Y cuando nosotros hacemos eso, la gente ya se queda en su departamento. Y yo puedo lograr... ¿Hachal se hace ya diálisis o no? No, es el próximo paso, diálisis, porque es mucho más complejo el armado. Pero es el próximo paso. Y en Valle Fértil, porque los dializados a veces se les cortaba el camino. En Valle Fértil no es viable en este momento por el hospital, no tienen la complejidad para hacer diálisis. O sea que pero van a poder ir a Hachal por las 150. Por las 150 tendremos 2 opciones para la gente de Valle Fértil. Todo eso es lo que nos pidió el gobernador, llegar con la salud a la gente, que no tenga la gente que venir a buscar. Lo que pasa es que se hace diálisis tiene que irse del departamento. Porque si tiene que ir 3 veces a la semana, ya no puede vivir en su lugar. La mayor cantidad de pacientes dializados los tenemos en el norte de la provincia, en Hachal, Iglesia y Rodeo. Esa persona viaja 180 kilómetros 3 veces a la semana. 180 de ida y 180 de vuelta. Son 1000 kilómetros. Son 1300 y pico kilómetros por semana para poder dializarse. Nosotros tenemos, por eso, el próximo paso es la diálisis en Hachal. Pero la maternidad, 250, 270 embarazadas, mamás van a poder tener sus hijos al año en Hachal. Cuando damos eso, justo fue muy emotivo porque el día que lo pusimos en funciones con el gobernador había nacido un bebé, porque en salud hay que presentar servicios que ya estén funcionando. No se pueden hacer promesas. Ni poner a funcionar cosas en el mismo día. Aparte crea una expectativa tan grande que no se puede. Se pone a funciones, se lima lo que hay que limar, a corregir, y recién se anuncia para darlo a conocer a la población. Y fue muy emotivo que justo naciera un niño ese día. Una maternidad es la segunda maternidad pública en la provincia y la tercera, tanto pública como privada. Con una sala especial para la mamá con parto humanizado, que es la única en la provincia de San Juan, tanto público como privado. Entonces son mejoras, son servicios. Porque no solamente es el ladrillo y construir y construir. El que vive acá muchas veces no lo nota. El que vive en el Gran San Juan no nota la importancia que tiene. No se mide eso, porque lo tiene a mano. Pero cuando uno va a la periferia, y le digo, uno va a Valle Fértil, y la persona de Valle Fértil se puede operar en su hospital, que quizás le queda a 3, 4 cuadras de su casa. En Valle Fértil, no tiene que viajar, la cara de esa persona, o sea, y la familia, que no tiene que viajar y no desarmar la familia para venir, dejar el trabajo, la casa. Cuando uno lo ve esa sensación en esa gente, ahí uno cuando lo motiva más a hacer cosas en la periferia. Doctor, hay profesionales, ¿no?, de especialidades que faltan. Sabemos que ha hecho un reclamo.
Además de los neurólogos, ¿qué están viendo que también deben cubrir? Siempre lo digo. Neurólogo infantil creo que había una sola... Las ¿No? especialidades generalmente que tienden a lo infantil son las que más faltan. Neurología infantil, eh, diabetología infantil, cirugía infantil, son Lo mismo pediatra. Lo que pasa es que los pediatras dicen, cobramos lo mismo, por ejemplo, con la obra social que cualquier otro médico, pero el que no se dedica a cirugía no opera, no tiene ningún tipo de aparatología, con lo cual no es tan atractivo desde lo económico como Bueno, otras especialidades. hace ya unos años los jóvenes tienden, cuando van a hacer una especialidad, a hacer especialidades que tengan alguna práctica, porque es más rentable que las especialidades clínicas. Bueno, nosotros, que son políticas nacionales también, porque lo que pasa en San Juan es una problemática nacional. Y esto se está hablando en el Consejo Federal. Yo digo mundial. Cómo motivar, a nivel mundial, sí, cómo motivar a las especialidades clínicas, cómo hacerlas rentables equiparando para volcar a los jóvenes a hacer estas especialidades clínicas. En clínico es medio difícil que lleguemos, porque es la puerta de entrada. Claro. Sí. Es la puerta de entrada de la salud. Así que hay que trabajar mucho en la motivación de estas especialidades básicas. Hablando de médicos, ¿cómo anda con el sindicato? Porque ha hecho publicaciones ahora, que creo que lo quieren ir a ver la semana próxima. ¿Cómo es hoy la relación? Nosotros hemos tenido 18 reuniones con 14 meses con el sindicato médico. Siempre estamos conversando. El día lunes se lo ha citado a Hacienda, al sindicato médico, donde lo citamos en conjunto, porque yo siempre he participado en las reuniones paritarias con los 3 sindicatos que abarca salud, que es ASPROSA, ATSA y el sindicato médico. Y el lunes se los ha citado para conversar y evaluar las propuestas y seguir conversando en las mejoras. Dentro de un esquema general de lo que se ha hablado con los otros sectores. Sí, pero el área salud ha tenido puntos de mejora superadores que yo no digo que alcancen, yo no digo que estemos en lo óptimo, pero estamos segundo a nivel país, tanto en el sueldo inicial de un médico como en el sueldo inicial de un enfermero. Segundo, nos gana Tierra del Fuego, que siempre son los sueldos más altos. Tiene un diferencial por el lugar. Exactamente, estamos segundos, pero yo no digo que sea lo óptimo, pero es el esfuerzo que está haciendo el gobernador y el gobierno de mantener los sueldos, por lo menos con la inflación, y siempre se han dado puntos diferenciales para estar por arriba de la inflación, y ir mejorando y recuperando el poder adquisitivo del área de salud. Insisto, puede no ser óptimo, pero se hace el esfuerzo mes a mes de la mejora continua. Hasta llegaremos a algún punto donde, en la medida que las arcas provinciales lo permitan, llegar al punto óptimo que el personal de salud merece. La última, Patricia. Sí, ¿hay alguna perspectiva? Porque sabemos que por el crecimiento demográfico de la provincia, a veces un puesto sanitario ha estado puesto, alguna más. ¿Tienen planificado abrir más o poder tener alguna extensión en zonas que están, digamos, bastante demográficamente pobladas, como Chimbas, algún tipo de Rawson, que son poblaciones que han crecido en Médano? Mire, antes de pensar en nuevos centros de salud, yo tengo que arreglar los que tengo, que se caen abajo, muchos. Tengan en cuenta que hay centros de salud, postas sanitarias que son de adobe. Entonces, primero mejorar el plan estratégico de mejora de lo que tenemos. Por supuesto que donde haga falta y hagamos el análisis que demográficamente haga falta un puesto de salud, lo vamos a colocar. Pero también tengo que ver qué recurso humano le voy a poner. Insisto, los ladrillos no son todo. Es más importante llegar a acuerdo con una línea de ómnibus que vaya directo a un centro de salud. Se puede ver, la reorganización del sistema de salud, porque el sistema de salud como lo conocíamos y lo teníamos pensado, evidentemente no funciona, ha quebrado en el país, desde lo organizacional me refiero, ¿no? Hace como 20 años estuvo acá en el programa un doctor Ronconi, que era de La Plata. Ya falleció hace varios años. Y él decía, cuando me dicen que inaugura un hospital, lo primero es alegrarme, pero después empezar a preguntar si eso no significa empezar a desmantelar un centro de salud para poder equipar otro. Dice, y ahí ya no me alegro. Bueno,
Es que es lo que yo le digo, hacer los ladrillos solos no sirven. Yo tengo que planificar el ladrillo con quién me lo va. La salud la hace. Yo un hospital, inauguro un hospital, el hospital de Rodeo, muy Desde el lindo, enfermero vacío. que sepa cómo contener, cómo... Es decir, Un hospital todos lo son hace la importantes. gente que trabaja dentro, no lo hace la estructura. Entonces yo puedo ponerme a inaugurar mucho ladrillo, pero si no tengo el recurso humano que me vaya a atender ahí como corresponde, con la calidad humana, la empatía que necesitamos, etcétera, no me sirve de nada los ladrillos. Entonces la planificación tiene que ser estratégica de acuerdo al recurso humano. ¿Y dónde tengo el recurso humano? Si me está sobrando en un lugar y me está faltando en otro. La reorganización del recurso humano es prioritario, porque de esa forma vamos a dar servicios sanitarios, servicios en salud. Insisto, inaugurar grandes obras no me sirve si no tengo el recurso humano para... Para la foto queda bien, pero después no, Pero no me digamos, sirve. ¿le sirve como alternativa, por ejemplo, ante alguna demanda que tenga de algún sector las unidades móviles, por ejemplo, les han dado resultado? Hoy hablábamos con los chicos de las unidades móviles porque, pobres, tenemos una planificación, este año se va a triplicar respecto a 2020. El año pasado lo duplicamos, este año lo vamos a triplicar, ¿dónde van a estar las unidades móviles? Y las unidades móviles, la demanda que tenemos cuando vamos con las unidades móviles es tal que hemos sumado 4 unidades móviles más. Ah, bien. ¿Por qué? Porque la demanda es muy grande cuando llegamos a zonas alejadas. Entonces hemos sumado 4 unidades móviles más para poder llegar más y mejor y tener mejor distribución y estar en 2 lugares a la misma vez. Que antes siempre se iba con una unidad acá, otra allá, no alcanzaba. Las duplicamos para poder llegar a más lugares. Muchas gracias, No, ministro. gracias a ustedes. Estamos en este bloque con el presidente de la Federación Económica, Daniel Milla, y con el arquitecto Jorge Martín. Jorge, desde hace muchos años está ligado a lo que es el patrimonio de la provincia. Daniel, una de las informaciones de Nuevo Mundo dice que, para los supermercadistas, dice que más que la inflación y los posibles aumentos de precios que le pueden llegar a venir en los próximos días, les está preocupando la falta de consumo. Los ha afectado mucho Chile, los ha afectado mucho la cuestión económica y pasa por ahí la preocupación. ¿Cómo lo ven desde la Federación Económica? Bueno, buenas noches. En realidad ya desde hace un buen tiempo que venimos atravesando la falta de liquidez del consumidor, lo cual nos ha llevado a que transversalmente en todos los rubros de la federación estamos con este problema de bajo consumo, ¿no? Las cámaras de comercio, por supuesto que son los que más tienen complicaciones en este tema de las ventas, se han visto perjudicados, no solamente por el tema de Chile, porque sacábamos cuentas en porcentaje y sí, pueden influir mucho En los algunos viajes rubros. Chile. En algunos rubros, sí, sobre todo lo que tiene que ver con indumentarias, ¿no? Pero yo creo que lo más grave acá es justamente que pasar de un sistema inflacionario como el que teníamos hasta fin de año, ha costado acomodarse que el consumidor tenga esa liquidez. Eso Porque nos ha decían, llevado... esperaban enero y febrero que iba a ser bajo consumo. En marzo que se pagaban las cuentas de enero y febrero, con lo cual también. Pero ya creían que abril iba a haber un repunte y no lo ven. Sí, lo esperábamos fines de diciembre, las expectativas de enero por la reactivación de los números estadísticos que nos daban eran alentadores, ¿no? Pero eso no se transforma en la realidad es bastante cruda. Estamos con muy bajas ventas y no se traduce en la rentabilidad, ¿no? Hoy decían que a raíz de las medidas del sacar el cepo, estaban recibiendo las listas de los precios de los alimentos con un 9% de incremento, que estaban muy alarmados los supermercadistas y la gente, ¿no? Sí, nuestros asesores nos decían que son 2-3 semanas que va a ser un poco turbulento, o sea, se espera al menos, ¿no? Que sea ese el tiempo prudencial de que pase, ¿no? Esta flotación y que se pueda estancar el precio del dólar en algún importe. Bueno, esperan, de ahí se va a saber la devaluación que hay, se va a saber también el tema inflacionario, ¿no? Pero creo que estos 2-3 Pero lo que semanas es sube muy ya no apresurado. baja. Ese es un problema que realmente hay que tener en cuenta. Pero bueno, seguimos con el bajo consumo. Si no hay consumo, entonces sí o sí los precios tienen que adecuarse, porque si no, seguimos con el mismo problema.
El sindicato de comercio de los mercantiles dicen que hasta ahora no se ven despidos, pero sí reducción de horas extras, por ejemplo. ¿Cómo lo ven ustedes? En general, nosotros esa información, por lo menos de las cámaras que están adheridas a nosotros, no hemos tenido este problema, sobre todo en las cámaras de capital. Pero porque se está conteniendo el personal, como dice el sí, sindicato. sí, se ha seguido manteniendo. No tenemos información drástica con este tema. No sé, Hoy información. Claro, por eso el Vicuña, sindicato dice no hay despido, No hay despido. pero no, sí no. reducción de horas extras. No. Hasta ahora, al menos, no se ha generalizado. Nosotros hacemos permanentes encuestas y conversamos con los afiliados de cada cámara y, o sea, cada representante de cámara nos trae la pero hoy información. Vicuña en la provincia de San Juan ha suspendido el personal. Hoy la empresa Vicuña ha suspendido en la provincia en la que está en Posito, ha suspendido el personal. Claro. Creo que ahí no tiene que ver con el comercio. Esto es Claro, más de pero ya fábrica. digamos que el problema es el venta y esto. Sí, obviamente. Sí. Pero el comercio en sí no hemos recibido informaciones en este sentido que hayan surgido como lo comentan. No, para nada. Para nada. Hasta ahora, al menos. En el próximo bloque vamos a hablar un poco de... Porque ahora es mucho más fácil traer productos de otros lugares del mundo. Cómo puede repercutir en general en el comercio y también algo del horario de comercio en donde se pide si es corrido o no es corrido en determinada época del año. Jorge, la información que daba Patricia en el día de ayer es que en un colegio estaban haciendo obras, colegio privados pegado a la iglesia de Concepción, y se habían encontrado restos humanos, restos óseos. ¿Podrá tener que ver con el terremoto del 44? Sí, seguramente. Bueno, en particular es el Colegio San José, que es el colegio parroquial que está frente a la Plaza de Concepción. Conozco mucho el tema porque yo hice mi jardín de infante, primaria y secundaria. La secundaria, bueno, la primera situación, el jardín de infante nosotros cursábamos en una construcción que era una construcción de emergencia que venía de la época del terremoto del 44. Y dentro del jardín había restos de columnas de madera de la original iglesia de Concepción que se había caído con el terremoto. Y después cuando hicimos el secundario, como la carrera era técnica, maestro mayor de obra, hacíamos práctica de obra construyendo parte de las mismas instalaciones de la escuela. Y una vez cavando un cimiento, encontramos restos de un cuerpo de un adulto, era la parte del fémur, me acuerdo como si fuera ahora, y a un nivel superficial. Por eso siempre porque la también hipótesis... es común que puedan haber en las iglesias personas que, digamos, enterramientos en un cementerio en la propia iglesia. Hasta el fines del 19, comienzo del siglo XX, todavía era común, más allá de enterramientos de grandes dignatarios, que no sé, por ejemplo, en la Catedral de San Juan está Fray Justo Santa María de Oro, está San Sierra enterrado dentro de la Catedral de San Juan. Pero hasta fines del 19, comienzo del 20, incluso dignatarios párrocos, por ejemplo, o fieles contribuyentes de la iglesia podían ser enterrados dentro del templo o bien inmediatamente al costado, afuera. Cuando me tocó ser director de patrimonio de la provincia, hicimos la restauración del templo de Hachal. Ahí, cuando se hizo todas las obras de refundación, hubo que hacer grandes bases hincadas en el suelo, aparecieron, se encontraron muchos cuerpos y se le dio el tratamiento correspondiente, tanto desde el punto de vista arqueológico y legal, como el de la preservación desde el punto de vista religioso. Fueron los sacerdotes del propio templo de Hachal los encargados de hacer todas las ceremonias de la correspondiente disposición de los cuerpos, no cuerpos, sino restos óseos que se habían encontrado en el lugar. Recordemos que por la hora del terremoto y por el día justo había un casamiento ese día. Claro, un sábado a las 20:52, siempre se queda grabada, digamos, la hora, porque la hora oficial se medía con el reloj que estaba en la catedral y es la hora que se detiene el reloj. Hay fotografías de eso. Y efectivamente era un día sábado en ese horario, con lo cual muchas iglesias estaban ocupadas, no solo por las personas que iban a casarse. La de Concepción porque se cayó, por eso. Sí. Y no solo por la gente que iba a casarse y los familiares, sino que mucha gente asistía a ver como un evento, digamos, social, a ver quién se estaba casando. Y muchos fallecieron en el lugar. Y la hipótesis que sostengo yo, que nosotros encontramos al menos restos
del terremoto y no de un enterramiento es porque eran muy superficiales. Un cimiento común de una construcción tiene 35 centímetros de ancho y 60 de profundidad, es decir, estaban a menos de 60 centímetros de profundidad, cuando un enterramiento normal, de hecho hay una serie que se llama 6 pies bajo tierra, porque se entierra más o menos a 1,80 m, 2 metros de profundidad. Entonces estos eran superficiales, entendemos que lo que quedó bajo los escombros que no fueron oportunamente rescatados. Siempre se ha hablado de la cifra de 10.000 fallecidos en el terremoto del 44. Eh, ¿Es una cifra exacta o es una aproximación? hay una serie de datos, en algún momento se habló hasta de 15.000. Hay una aproximación y uno puede, a ver, no hay un dato concreto cierto, pero hay una estimación entre 6.000 a 10.000 y se estima aproximadamente una cantidad de heridos de distinta consideración de más o menos 3 heridos de distinta consideración por cada muerto, o sea que tendríamos que multiplicar 6 por 3, 18.000 heridos, una cosa así, con lo cual fue fundamental. El sistema de salud, recién estaba hablando el ministro de Salud acá, no, en una ocasión así no da abasto. Más, con el tren se fueron a Mendoza, claro, que el Hospital Central de Mendoza todavía no se había inaugurado. Tal cual, Sí. hubo que habilitar el Colegio Nacional, la Escuela Normal como hospitales de emergencia, más el Hospital Rawson, en ese momento no existía el Marcial Quiroga, se trasladaron heridos a Mendoza y a Buenos Aires. Nosotros tenemos fotos de los hospitales de Buenos Aires acondicionándolo para recibir heridos por tren desde San Juan. Seguimos con el arquitecto Jorge Martín y con el presidente de la Federación Económica, Daniel Milla. Habían quedado 2 temas, Daniel. Uno, productos importados. ¿Cómo está influyendo en el comercio? Bueno, producto importado directamente hoy en algunos rubros, porque son los que han entrado, sí influyen directamente, ¿no? Siempre hablamos desde el sector privado y en Argentina tenemos que estar en permanente ejercicio de readecuación, de adaptarnos, ¿no? Porque es una realidad. Entonces, bueno, la verdad que es compleja la situación, pero así también surge la creatividad del sector privado para poder competir en precio, en calidad, o generar algún otros ambientes para poder competir con los productos privados, ¿no? Importados, perdón. ¿Qué pensaban ustedes de lo que se había formado en el Parque de Mayo con los vendedores ambulantes? Bueno, esa es una situación que justamente no es la situación regular, ¿no? Porque justamente las personas que el lugar no estaba previsto como para poder desarrollar actividades económicas, ¿no? Nosotros desde la Federación y del sector comercio no estamos en contra de que cada uno gane el sustento para su familia, pero adecuándonos digamos, a la normativa vigente. Comparte lo hecho entonces con el municipio que haya organizado. Sí, sí, claro, totalmente. Entonces hay que buscar las herramientas para que esas personas puedan seguir desarrollando sus actividades, pero no de esa manera, ¿no? Por último, Mirna Moral, secretaria general del Sindicato de Empleo de Comercio, viene desde hace 8 o 9 años intentando que en determinada época del año, empezando más o menos por esta fecha hasta fin de agosto, época septiembre, de San Juan. Exactamente, pero que sea horario Correcto. corrido para evitar, entre otras cuestiones, el ómnibus, pero aparte dice 6, 7 de la tarde, ya se hace de noche, incluso los mismos comercios tienen más gastos. ¿Cuál es su opinión? Bueno, nosotros la consulta obviamente lo hemos hecho con referentes del sector. Nosotros no tomamos resoluciones al azar, sino justamente también de acuerdo a nuestros afiliados, ¿no? Recordando que esto es voluntario, digamos, si alguien quiere extender el corrido puede hacerlo y si alguien quiere... La ley te permite el horario amplio de horario en el que vos quieras, ¿no? Hay algunas casas que lo hacen, las ópticas y ferreterías. Pero en general la sugerencia, ¿sí? Sobre todo para el consumidor, es el horario de partido de 9 a 13, de 17 a 20 o de 16:30 a 20:30, que seguramente en esta época ya baja, por una cuestión de rentabilidad, ¿no? Lo que nos exponen los empresarios justamente es la rentabilidad. Sí estamos trabajando muy fuerte y eso sí lo quiero expresar y manifestar en esta gestión en la Federación, es justamente esto, ¿no? De amalgamar voluntades y de poder trabajar en este horario de comercio. Si nosotros logramos el horario de comercio es porque hay una rentabilidad, porque el turista que venga a San Juan se va a encontrar también con un horario adecuado. Entonces, yo creo que también no es solamente una cuestión de rentabilidad, sino hay una cuestión de poder armar entre varias voluntades, ¿sí? Para que podamos tener un San Juan de este tipo. Yo creo que en el corto
mediano plazo lo vamos a lograr, pero hay que trabajar, hay que gestionar. No son solamente voluntades precipitadas o que a lo mejor no se puedan amalgamar entre varios. Tiene cierta lógica el horario corrido, porque entre otras cuestiones permitiría el desarrollo del comercio de barrio que estaría con horario extendido. Es decir, no es que no tenga cierta lógica, lo que pasa es que, como usted dice, hay que hacerlo coordinado porque no solo es una cuestión de comercio, una cuestión de ómnibus, una cuestión de organizaciones de diferentes tipos. Sí, es lo de capital sobre todo, porque los departamentos no tienen el problema del horario, porque atienden en otros horarios, tienen mucho más horario abierto, normalmente atienden propietarios, entonces es muy diferente en los departamentos, ¿no? Sí, sobre todo es capital porque es a donde surgen los traslados, surgen estos gastos de luz, que justamente ahora los incrementos del servicio eléctrico han sido abrumantes para el sector. Entonces, bueno, todas esas son cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Seguimos consultando, seguimos trabajando, seguimos exponiendo de qué manera se puede lograr. Yo confío que en algún momento lo vamos a lograr. Por hoy, nuestros representados siguen opinando y trabajando en el horario partido por una cuestión de rentabilidad precisa. Por último, para Jorge Martín, ¿todo lo viejo hay que conservarlo? ¿O puede haber cosas que quizás en años no sea tan antiguo y sea importante conservar y alguna cuestión vieja no? Bueno, es una gran discusión, de hecho, discusión de muchos grandes congresos. De hecho, hay una línea de trabajo que se llama el patrimonio del mañana, que tiene que ver con, en el caso, por ejemplo, yo soy arquitecto, no solo sobre la arquitectura, hablamos de artes plásticas, de escultura, que también conforman el patrimonio. La obra de Mario Pérez en la España y República del Líbano, eso hay que conservarlo, Claro, no importa que tenga pocos el concepto años. del patrimonio del mañana es lo que hacemos ahora, hacerlo bien para que sea una obra que merezca ser patrimonio para las generaciones futuras. O sea, no solo, a ver, la antigüedad no otorga categorías de bien patrimonial. Lo que nos contiene a todos, nos representa, tiene valor para todos, eso es lo que es un bien patrimonial. No necesariamente una cosa, para decirlo en términos extremos, una cosa vieja es algo patrimonial. Tiene que representarnos, ser un símbolo para nosotros y nosotros quererlo. Y un temita que... Porque en San Juan es importante conservar lo que tiene ese valor patrimonial Seguramente. porque tuvimos un terremoto. Es decir, cual. no hay tantas referencias a lo que es antes del 44. Nosotros, claramente, los terremotos que tuvimos, sobre todo el del 44, que fue muy destructivo, es como que le elevó el valor, no estoy hablando del valor económico, sino el valor patrimonial por la escasez. Esto en algún sentido se maneja como el comercio. La valoración tiene que ver con la disponibilidad, en este caso con la oferta de los bienes culturales a los cuales podemos tener acceso. Como tenemos mucho menos, los que nos quedan cobran un valor más relevante que a lo mejor una construcción, un cuadro, una escultura de similares características en un lugar que tiene 2000 años de historia. En el caso nuestro, que por un lado somos un país relativamente joven y con una historia fragmentada y dañada por los terremotos, esos bienes culturales cobran mucho más valor y por eso los tenemos que preservar. Muchas gracias. Vamos a otro corte. En el próximo bloque, Patricia les va a contar cómo van a ser los operativos de Semana Santa. Marisa todavía tiene bastante más actividades y hay una nota de una panadería muy, muy interesante. Ya volvemos. Comienza la Semana Santa con diferentes actividades en la parte litúrgica, como así también gran afluencia de turistas. El operativo de seguridad es fundamental y esto nos contaba el comisario general Fabián Correa. Ha comenzado a las 14 horas con operativos en los ingresos y egresos a la provincia, las rutas principales, ruta 20, ruta 150, 140. Para el tema del turismo, los sanjuaninos empiezan a ir de vacaciones y el ingreso del turismo que viene por estos 4 o 5 días. A las actividades religiosas, como tenemos Difunta Correa, tenemos el ascenso al Sierras Azules y distintas actividades religiosas que tenemos en esta Semana Santa. Tenemos 1.200 efectivos para Semana Santa, que es el personal se va renovando. Aproximadamente son periodos de trabajo de 8 horas, se los va renovando hasta el día domingo 22 horas. Siempre, la jefatura, el secretario de Seguridad analizan cómo va en el operativo. 22 horas, se puede extender, depende de la situación, hasta la madrugada del día lunes. Pero eso lo va analizando la jefatura, subjefatura, con el secretario de Seguridad,
y ellos nos avisan al D3 la situación, cómo va el operativo. Bueno, somos muchos los jefes que estamos trabajando en ese momento. Sabemos las situaciones que se desenlazan cuando hay alcohol de por medio. En ese sentido, nosotros no podemos ser criteriosos. Hay que ser muy estrictos en el sentido del alcohol. Personas que consumen alcohol, que conducen, una falta de documentación lo vamos a manejar. Un turista que tiene un problema con un papel, que sabemos que es un problema de carnet de conducir, no podemos dejarlo conducir. Un papel del auto, de la RTO, por ejemplo. Bueno, de otra provincia lo vamos a evaluar, se va a consultar, vamos a ser criteriosos. El tema alcohol, ya la jefatura, sabemos, las directivas, tenemos que ser muy estrictos porque los desenlaces son lamentables cuando hay alcohol de por medio. No se puede evitar algunas cosas, porque no podemos abarcar toda la provincia, no podemos estar en cada cuadra. Pero bueno, yo le pido a la ciudadanía, le pido al turista que pueda ver este programa, que pongamos hincapié, el alcohol, se puede evitar los accidentes, hay cosas que se pueden evitar, evitamos el alcohol. Esto es el operativo de seguridad, pero hay actividad turística como así también recreativa. Marisa, ¿y qué tenemos? Bueno, tenemos de todo, la verdad, Patricia, porque, por ejemplo, mañana, bueno, podemos hablar de turismo religioso, cultura, naturaleza. Por ejemplo, mañana, desde las 11 de la noche y hasta las 2 de la mañana del viernes, en la Iglesia Catedral va a haber allí una recreación que tiene que ver con la vida de Jesús, los discípulos allí para que todos puedan vivir a pleno esta Semana Santa. Y el 19 es la conmemoración o es la fiesta en honor a San Expedito. Así que en esta Semana Santa se reúne también la fe y la devoción. Más de 20.000 personas se esperan allí en San Expedito. Muy bien, y nos vamos a otra información que tiene que ver con una noticia muy linda, que es el trabajo inclusivo. Trabajo inclusivo en una panadería con chicos y esta es la nota. Me encuentro en la calle Catamarca, entre Avenida Córdoba y Santa Fe, y vinimos a conocer una panadería que tiene algo muy particular. Su nombre es Santa Josefina y, como dice su cartel, una panadería con el corazón. Esta panadería es una panadería inclusiva. Está totalmente atendida por personas con discapacidad. Así que vamos a conocer quiénes son los protagonistas de esta historia. ¿Cómo se llaman? Yo, Santiago Aguilera. Hola, yo, Tati, Santiago Bonina. Hola, yo llamo Santiago Mira. O sea, estamos con los tres Santiagos. ¿Cómo es trabajar en una panadería? Es vender al público. ¿Les gusta? Sí. Yo, pan, manita, palola. ¿Qué es lo que más te gusta de atender a la gente? Bueno, acá en panadería trabajando con muchos billetes, hay muchas fortunas, hay que eliminar mananunas, semitas, tortitas y para que uno pueda contar la cuenta. ¿Qué le gusta más a la gente? La factura. La factura le gusta más. ¿Y a ustedes qué les gusta más? ¿Lo dulce o lo salado? Lo dulce. Si juntan plata, ¿qué es lo que te comprarías con esa plata? Yo me voy de viaje ¿Te querés ir de viaje? Bueno. a Disney. Yo soy la mamá de Santiago Molina. En realidad surge debido a la necesidad de que los chicos ya dicen, ya no quiero ir más a la escuela, me cansé, necesito otra cosa. Y bueno, entonces surgió a través del grupo de unos papás cuando los chicos hicieron una diplomatura en administración de empresas en la Universidad Católica. Y vimos lo importante y lo interesante que ellos se sentían en realidad al desplazarse ellos solitos, al estudiar, al tener que rendir. Surgió así este proyecto de Santa Josefina y gracias a Dios hemos tenido mucho apoyo. Soy, digamos, la encargada del local. La idea es, bueno, ayudarlos a los chicos con el tema de
las tareas que les compete, que es todo lo que es reposición, atención al público, la caja también. O sea, la idea es que ellos puedan realizar todo tipo de actividades dentro del local. Una información más, Marisa. Bueno, mañana, a partir de mañana hasta el sábado, todos los días en la Casa Natal, en el Museo Histórico, en el Paseo del Carrascal, así se llama, se van a recibir a los turistas y a los sanjuaninos con sopaipillas, con música y demás. 17, 18 y 19, de 10 a 14, todos invitados.